Y estas 5 leyes tienen que ver con la primera, que tiene que ver con el choque biológico, el conflicto, la teoría del conflicto, de que hay un detonante, que es un conflicto biológico, que es el detonante de un proceso natural al que la medicina va a llamar enfermedad. Esa es básicamente la primera ley. En sus primeros trabajos él habló de la ley de hierro del cáncer. Luego se amplía no solo al cáncer, sino a otros procesos. Y le va a llamar, en honor a su hijo que murió y que para él fue un conflicto biológico, que le desarrolló un cáncer de testículo, un conflicto de pérdida, un trauma grande. La primera ley, el conflicto la ley del detonante, de que hay algo que vivimos que tiene un significado biológico fuerte y que desencadena un proceso. La segunda ley, que este proceso se va a desarrollar en 2 fases principalmente. Una vez iniciado el conflicto, tenemos una fase de conflicto activo, de simpaticotonía, que llama él. Estamos piense y piense en nuestro problema hasta que lo resolvemos. Dormimos poco, comemos poco, la libido baja y estamos con manos frías, con pies fríos, simpaticotónicos, va a decir Hammer, en una fase de conflicto activo. Y luego cuando lo resolvemos, finalmente, este es el propósito de esa fase, que nos apliquemos a resolver nuestro problema. Una vez que lo resolvemos, entramos en una fase vagotónica, una fase de cansancio, una fase de calenturas también, muchas veces, una fase de dolores, de sintomatología, de descansar, de no tener energía, de necesitar comer, dormir. Y en esta fase vagotónica se va a terminar de curar, por decir así. Es un proceso para restablecernos, ¿sí? Y es un proceso en donde tenemos poca energía, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos una ingesta de proteínas para salir adelante. Esa es la segunda fase. Si se concluye bien, regresamos a la normotonía o a la salud, ¿sí? Esa es la ley de las 2 fases, de que toda enfermedad transita por estas 2 fases. Es un descubrimiento importante de Hammer. Y que en la fase de sanación o en la fase vagotónica hay una crisis, lo que los antiguos llamaban una crisis de sanación, una epicrisis, o le va a llamar Hammer también la crisis epileptoide, ¿sí? Es la hora de la verdad, como le va a llamar Hammer, en donde en un corto tiempo volvemos a vivir nuestro conflicto, su solución, y hay una especie de descarga y ya salimos adelante, ¿verdad? A mitad de la fase de vagotónica o de vagotonía. La segunda ley. La tercera ley, pues, es prácticamente toda la correlación embriológica de que hay varios tipos de tejidos: endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y el ectodermo, y que estos van a tener que ver con funciones biológicas y con cierto tipo de conflictos cada uno, ¿sí? La embriología en esto de Hammer, y el tipo de tejido y el tipo de desarrollo que va a tener, ya sea de crecimiento celular o de pérdida celular o de ulceración. Por esto, dice el mismo Hammer, nunca le habían entendido por qué algunos cánceres proliferan las células y otros cánceres se hacen lisis o huecos. La tercera ley, la ley del tipo de tejido y el tipo de desarrollo asociado a cierto tipo de conflicto. La cuarta ley es relacionada, muy controversial también, con los microbios y los virus y los hongos, o sea, las infecciones, que en Hammer, muy naturalista, él va a ver a la naturaleza humana y a todos los animales también en una relación simbiótica principalmente, o sea, que no somos enemigos de los microbios, como digamos tradicionalmente se les ha visto. Tenemos que ser muy higiénicos porque los microbios se nos pueden contagiar y causarnos la enfermedad. Entonces, Hammer va a tener otra óptica. Esto va a causar muchas controversias,
de que los microbios cumplen una función simbiótica en la etapa de curación también, ¿sí? O sea, que no son nuestros enemigos, sino nuestros simbiontes, los virus también, y las micobacterias o los hongos, ¿sí? La cuarta ley biológica, que habla de la correlación que hay entre cada tipo de tejido y cada tipo de proceso, y la simbiosis que se ejerce de alguna manera desde cierta orden cerebral para que actúen los microbios y ayuden a restablecer, digamos, que se llene un hueco o una úlcera que se había hecho, o que se degrade un tumor, que se caseifique, ¿sí? Entonces, bueno, es muy naturalista este punto de vista y entra también en contradicción con muchas prácticas médicas.